Vamos a ver el tema en esta mañana: ¿cómo obtener la victoria en los problemas? ¿Cómo obtener la victoria en los problemas? ¿Alguien en esta mañana está enfrentando algún problema? Quizá la respuesta sería todos. Está quizá angustiado por el problema que está pasando, quizá sea de escasez, quizá está amenazado, tiene enemigos, problemas en el trabajo, problemas con su esposo, con sus hijos, alguna enfermedad, no sé, infinidad de problemas a los cuales usted y yo nos enfrentamos a diario, porque la vida está llena de retos. Son problemas, pero el cristiano debería de llamarle retos. Romanos capítulo 8, verso 37, mire lo que dice acerca de los problemas. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Si están ahí, léanlo conmigo. Vamos a leerlo nuevamente. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cuáles cosas, hermanos? Si usted ve el versículo 25, tribulación, angustia, escasez, peligro, espada. O sea, resumimos, problemas. Problemas. Y dice la Biblia que somos más que vencedores. No eres vencedor, eres más que vencedor. Por medio de Jesucristo. Él nos ha dado la victoria. El verso 38 dice que ha dado la victoria sobre la muerte, sobre la vida, ángeles, principados, potestades, lo presente, lo porvenir, lo alto, lo profundo y cualquier otra cosa creada. ¿Se da cuenta? O sea, no hay nada que diga: vamos a vencer, vamos a ser vencidos por la muerte. Vamos a ser vencidos por este problema que tengo. Y vencido, no, hermano. Tenemos la victoria. Así que necesitamos aprender a hacer efectiva esa victoria. Esa es la situación. Sí. La Biblia dice, somos más que vencedores. Ahora, ¿cómo obtener la victoria en medio de los problemas? ¿Cómo le hago? Necesito aprender esto. Vamos a aprenderlo, hermanos. Y mire, ¿cómo vamos a tener la victoria? ¿Cómo vamos a saber que vamos a tener la victoria si no es atravesando o enfrentando problemas? El que no enfrenta problemas, ¿cómo sabe que tiene la victoria? ¿Sobre qué tiene la victoria si no se ha enfrentado a nada? Dios nos promete la victoria. Y te voy a decir esto: Él hará lo que tú no puedes hacer. Amén. Pero necesitamos aprender esto otro. Es lo que vamos a ver. Pero no hará lo que tú y yo debemos hacer. Así que necesitamos aprender a hacer nuestra parte. Por eso estamos aquí, para aprender la palabra de Dios. Ya tienes la victoria, ahora debes saber cómo hacerla efectiva. Y vamos a ver esto tomando el ejemplo en 2 episodios de la vida del rey David. El rey David hizo efectiva la victoria que Dios le había dado. Solo necesitaba preparación. Usted puede pensar, preparación más problemas igual victoria de Dios. Mire, si nada más tiene problemas y no tiene preparación, ¿sabe qué significa? Igual a ruina segura. Ruina segura. Por eso muchos cristianos no viven en victoria y no pueden salir adelante en las diferentes circunstancias a las cuales se enfrentan. Porque no han aprendido a prepararse para enfrentar los problemas, hermanos. Y viene la ruina, vienen los divorcios, vienen los hijos que se alejan de las casas, que se van a las drogas, que hacen esto, que embarazan a las muchachas. Por eso hay destrucción y ruina, porque hay problemas y no hay preparación. Pero acuérdense, preparación y problemas que no le asusten, porque el resultado es la victoria que Dios te dio. Mira, va a ser un gozo cuando tú estás preparado y te enfrentas a los problemas, y como tienes la preparación necesaria, va a ser un gozo cuando digas, vencí en el nombre del Señor. A que si no pasas nada, mira,
Pasas así como si nada la vida y nada más va paseándote. Y no tienes el gozo de saber que Dios te da la victoria. Entonces no tengas miedo a los problemas. Más bien hay que prepararnos. Primero de Samuel, capítulo 17. Vamos a ver el rey David. Antes de ser rey, era un joven muchacho, pastor de ovejas. Pero el rey en ese entonces era uno llamado Saúl. Saúl era el rey de Israel. Y David se había enfrentado a ciertos problemas, porque él era pastor de ovejas, y los problemas que él se enfrentaba era que los osos y los leones querían comer, y querían comer a sus ovejas. Entonces él tuvo que enfrentarse a estos animales, hermanos. Imagínense, un muchacho, y vencía. Pero de pronto aquí en Samuel capítulo 17, verso 1 al 11, nos habla acerca de un hombre gigante llamado Goliat. El problema con Goliat: encontramos a Saúl, el rey, y su ejército frente a los filisteos, el acérrimo rival. Pero de entre las filas de los filisteos tienen a un hombre gigante llamado Goliat, que atemoriza a todos. Miren, vamos a darle lectura. Voy a dar lectura del verso 4. Salió entonces del campamento de los filisteos un campeón, un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y tenía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros, una armadura impresionante. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, como un poste de luz, imagínense, hermanos. Y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro. Y todavía, por si acaso, iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? Y así se burla el enemigo, hermanos. ¿Para qué? ¿No soy yo el filisteo y vosotros, los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis vuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, lean conmigo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Se turbaron y tuvieron gran miedo. Verso 16. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Hermanos, estos 40 días, yo me imagino que ellos lo sintieron como años. Cuando usted y yo tenemos problemas, ¿cómo se nos hace la vida? Que pasa en cámara lenta, eterno. ¿Sí o no? Hasta cuando usted trae un dolor de muela, de panza en la noche, que no le deja dormir, que anda devolviendo, que siente mal, la noche se le hace larga. No pasan las horas. Pero cuando usted, ¿verdad?, duerme y se despierta, ¿a poco ya tan rápido? Ya con el sol en la cara, ¿verdad? ¿Se da cuenta? Cuando tenemos problemas es eterno. Y así estaba, hermanos. Eran 40 días que este hombre estaba atemorizando. Yo no sé si qué tipo de problema tienes tú en esta mañana y que te esté atemorizando como lo hacía con estas personas. Siempre vamos a tener problemas, hermanos, siempre. Algunos pequeños que no va a ser muy difícil solucionarlos. ¿Sí? Hay algunos problemas que vienen y los solucionamos, gracias a Dios. Pero hay otros que son como este, Goliat, gigantes, unos problemones tan grandes que pensamos que no podemos ni hacerle frente. Mire, Saúl, el rey Saúl era un hombre alto, grande, fuerte. Dice la Biblia que el más alto le llegaba a los hombros.
O sea que él era el más alto. ¿Ustedes quién creen que debía de enfrentar a Goliat? Saúl. Pero él estaba escondido. No, se vayan a quedar sin rey, ¿verdad? Mejor no. Él tenía que estar allí. Pero tenía miedo. Y todos los demás también. Así que hay problemas, hermanos. No es para hacer escarnio de Saúl, porque muchas veces nosotros estamos tan angustiados ante el problema. ¿Cómo voy a hacer el día de mañana? ¿Qué va a pasar? Y no sabemos. Y el miedo nos detiene, nos esclaviza, hermanos. Y así estamos. Estos tenían 40 días. Yo no sé cuánto tendrás tú, hermanos. Meses, años, con algún temor. Pero puede salir en el nombre del Señor. Amén. Para todo tipo de problema hay una solución de parte de Dios. Grábate esto en tu corazón. Para todo tipo de problema. Mira, es más, te lo voy a decir así. Para tu problema. ¿Ya pensaste en un problema? El más grande que tengas. El que dices, no le puedo hacer, no sé cómo solucionarlo. Para ese problema que tienes, Dios tiene una solución. Pero ¿sabes qué pasa a veces? Que la solución que Dios tiene para ti, tú la ves poca cosa. No es la que tú estabas esperando. Y ahorita vamos a ver por qué, hermanos. Dios tiene una solución para tu problema, aunque no sea la solución que nosotros estamos esperando. Mire, aquí hemos leído hasta del 4 al 11, ¿verdad? Lo que estaba pasando. Pero de pronto, en el verso 12 al 14, aparece alguien en la escena. Mire, y David. El verso 11, ¿qué termina diciendo? Y Saúl y todo Israel, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Así termina. Y de pronto, así sin ningún aviso, aparece la solución. Y David, pero mire, esto no aparece como una gran solución. Fíjese por qué no aparece como gran solución. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra, y los nombres de sus 3 hermanos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y mire, y David, lean por favor, y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. ¿Sí? Ahí está, tenía 8 hijos. A ver, aquí mis dedos. 8 hijos. 3, los mayores, a la guerra. Y quedaban 5. Pero de los 5, el meñique, el más chiquito, aparece a escena. A ver, este hombre llega a escena porque Isaí mandó a su hijo a que les llevara de comer algunos quesos, algunos y que hasta café, les llevó hasta al jefe y a sus hermanos. Y para que viera si estaban bien sus hermanos. Déjeme decirle que él se aseguró. No solo fue a ver si estaban bien, se aseguró de que estuvieran bien al final. Pero llega este muchacho, ¿verdad? Nada más para ver qué está sucediendo y para llevarles de comer. A ver cómo están. Y nadie pensó, jamás, nunca, que ese muchachito que iba entrando iba a ser la solución. Es más, quizá nadie le hizo caso. Por eso le digo, hermanos, Dios siempre tiene una solución a tu problema. Pero a veces no es lo que estamos buscando. Queremos hacer otra cosa más espectacular. No, es que ¿cómo nada más eso? Eso no. Vamos avanzando, miren. El verso 11, tienen gran miedo. Verso 12, aparece David. El 14 dice que él es el menor. David no sale como la gran solución, y el pueblo entonces jamás piensa que de él viene la victoria por medio de este jovencito, pero él lo iba a lograr. Ahora verso 17 y 18. Y dijo Isaí a David, su hijo: toma ahora a tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento de tus hermanos, y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma
prenda de ellos. O sea, para que se asegure, ¿verdad? Que están bien, que los pudo ver. Así que David llega y se encuentra con una situación bien desagradable. Yo imagino a David, hermanos, queriendo llegar y decir: ¡ay, voy a ver el ejército de Dios! El pueblo de Israel, el mejor ejército de todo el mundo. Y él como que, yo me imagino, hermanos, que él llegó para ver qué aprendía. Era un muchacho. O sea, el pueblo que estaba atemorizado era el pueblo de Dios, que había vencido tantas ocasiones. Con Josué había tomado posesión de la tierra prometida, hermanos. Sol, detente en Gabaón, y arrasaban con todos. Entonces David creció con estas historias de decir: voy a ver en acción el pueblo de Dios, el ejército de Dios. Y entonces yo me imagino que iba hasta para aprender algo, para llegar a mi casa y practicar, ¿verdad? Y llega, hermanos, y qué desilusión. El pueblo de Dios con miedo. Terrible. Qué terrible sería que llegue una persona aquí diciendo: voy a conocer a los cristianos que viven con gozo. Y llegue y vea a todos con miedo, atemorizados, tristes, sin fidelidad a Dios. Y súmele lo que usted quiera. Qué terrible sería, ¿verdad? Pero imagínense, así llegó este muchachito, triste lo que estaba viendo, la escena que estaba viendo. Y entonces usted lea todo el capítulo, hermanos, pero él pregunta: ¿qué está pasando? Y dice: ¿no, a poco no sabes? Aquel hombre, ¿verdad? Es un gigante, es Goliat, es un paladín, y entonces nos ha amenazado. ¿No hay nadie que le haga frente? No. Y él decide: no puede ser posible que no haya nadie. Y él decide, hermanos. Me molesta mucho, mire, verso 32 al 37, se entrevista con Saúl y dice: yo voy a pelear. Fíjense, el verso 32, se entrevista con Saúl y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David. Escuche. Lo que le estoy diciendo desde un principio: nosotros no creemos en la solución de Dios muchas veces, porque se nos hace muy sencillo. Se nos hace que no, o sea, no es posible que van a solucionar las cosas. Mira, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él. Y las razones humanas y lógicas, ahí le van. Tú eres muchacho. Él es un hombre de guerra desde su juventud. Y aquí yo me puse a pensar, hermanos, imagínense la educación de Goliat y la educación de David. ¿Cómo sería la educación de cada uno de ellos dos? Imagínense la familia de Goliat. ¿Cómo se tratarían entre ellos, hermanos? ¿Cómo sería? Porque él era, me imagino, disciplinado. Pero ¿qué valores tendría él? ¿Cómo sería? ¿Y cómo sería la preparación de David? Su hogar, temeroso de Dios. Así que tú puedes tener logros en el mundo, ser un campeón, un paladín, pero si no tienes a Dios, no vas a lograr vencer nada. Porque el Señor dijo: apartados de mí, nada podéis hacer. Así que la preparación que David tenía era muy distinta. Pero imagínense creciendo cada uno en sus hogares. Imagínenos por un momento y lleven eso a su propia vida y a sus propios hijos. ¿Qué quieren para sus hijos y por ustedes mismos? Pero ahí estaba David, ¿verdad? Siendo muchacho. Y el verso 34, David responde a Saúl: tu siervo era pastor. Fíjese, hermano, cómo dice: era pastor. Fíjense cómo no dice es pastor. Era pastor, porque ahora se ha convertido en un guerrero. El ejército lo va a hacer, está convencido, aunque no le han dado el pase para que entre, pero él ya está decidido. Él ya quemó sus naves, él ya voy hacia adelante, para atrás ya no. Era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso,
tu siervo lo mataba. Y lean por favor esta parte que sigue, todos juntos fuerte. Y este filisteo Incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. 37 por favor. añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová está contigo. Amén. Hermanos, qué tremendo este pasaje. Fíjese, miren hermanos, él decía, yo tengo las credenciales. Porque a pesar de que yo no pertenezco al ejército de Israel, yo tengo una preparación que ellos no tienen. Yo me he enfrentado a osos y leones, pero me ha librado Jehová. No es porque yo soy bien capaz. Él me ha librado, y así como me libró de ellos, me va a librar también de ese filisteo incircunciso. Y miren hermanos, yo veo el celo que debe de tener el hombre de Dios. Ha provocado al ejército del Dios viviente. Y miren, este rey Saúl se convenció. Fíjese cómo le habló y dijo, ve y Jehová esté contigo. Se convenció. Convénzase, hermano, por la palabra de Dios, que usted puede. David, quien pelearía, no tenía suficiente edad, ni siquiera podía andar con la armadura, porque después de esto le ponen la armadura de Saúl. Intenta andar y ni siquiera puede. Así que él se quita todo esto. Basta, yo con mi onda, con mis piedras, no necesito nada más. No necesitas pretender ser algo que no eres. Con lo que Dios te ha dado, con lo que tú tienes y eres, en el nombre del Señor vas a salir victorioso de tu problema. Amén. David tenía otra preparación que ninguno otro tenía, y Dios le había preparado para enfrentarse a Goliat. Y aquí viene lo importante para ti, para mí. La preparación que ninguno tenía de estos, ni el rey Saúl, era la fe que tenía en Jesucristo. Que nosotros debemos tener en Jesucristo. En este entonces él en Jehová Dios. David había, escucha, desarrollado su fe. Mira el verso 37, ¿qué dice? Añadió David, Jehová, mire, no yo, Jehová. Mira, tú puedes tener fe en tus fuerzas, puedes tener fe en tu dinero, en tu trabajo, en alguna otra persona, en lo que quieras, en la religión, en el pastor. Te digo que no lo hagas, porque vas a fracasar. Ten fe en Dios. Jehová, que me ha librado de las garras del león. Hermano, ya había pasado por problemas. Yo sé que tú ya has pasado por problemas y dificultades, y Dios te ha librado. Que tu fe tome otra vez esa fuerza de recordar las victorias que ya te ha dado. Y si tú eres salvo por fe en Jesucristo, ya tienes la mayor victoria. Ya has vencido. Amén. Así que dice Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, también me librará de la mano de este filisteo. Fe. Fe, hermano. Sé fiel a Dios. Desarrolla tu fe. Un día yo te prediqué y lo puedes ver. Una fe real para una vida real. No sé si la recuerdas, si no la puedes ver luego nuevamente. Para que desarrolles tu fe. Dice la Biblia en Romanos 10:17, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Para que tú enfrentes el problema, hermano, necesitas fe. Para que tengas fe necesitas escuchar la palabra de Dios. Por eso necesitas estar aquí y diariamente leer tu Biblia y meditar en ella. No leerla como loco, ¿verdad? Yo me echo 10 capítulos, leo la Biblia 5 veces, 6 veces. No, medita en ella, cree en ella y escucha la palabra de Dios. No faltes, hermano. ¿Cómo vas a obtener fe si no escuchas la palabra de Dios? ¿De qué te estás alimentando allá afuera en el mundo? ¿Qué te pone la música del mundo?
¿Qué te ponen las televisión, las películas, los programas? ¿Qué ves allí? ¿Te hablan de Dios? Te hablan para burlarse nada más de Dios. Y los que hablan de Dios, hablan de un Dios que no está en la Biblia, de rosas maravillosas que no están en la Biblia, hermanos. Es Jesucristo. La única solución, hermanos. No podemos buscar en otro lugar. Así que necesitas, hermano, escuchar la palabra de Dios para que desarrolles tu fe. Amén. Escucha la palabra de Dios. Obedece la palabra de Dios, hermanos. Sé constante a la palabra de Dios. Y humilla tus pensamientos. Y sométete a lo que las sanas palabras dicen. Esas 4 cosas las enseñamos. Una fe real. Una vida real para una fe real. Tú lo puedes analizar nuevamente. Y vimos ejemplo de 4 hombres. Pero David había desarrollado su fe. Esa preparación es la que necesitamos para enfrentar los problemas. Necesitas fe en Dios. ¿Tienes fe en Dios, hermano? Cuando confías en ti o en alguien más, te aseguro que vas a fracasar. Te lo aseguro. Hay problemas grandes que tenemos, que quisiéramos nosotros hacer de todo, ¿verdad? Solucionar y mover, pero lo único que debemos hacer nada más es doblar la rodilla y pedirle a Dios: Señor, ayúdame. Amén. Porque no puedo. Y Él hará. Hay situaciones, ¿verdad? Que, tengo que ir y recorrer el medio mundo porque yo quiero resolver esta situación, y queremos recorrer, hablar con personas, desaparecer a algunos, aparecer a otros. Hermano, no. Muchas veces solo tienes que ponerte de rodillas y confiar, dice la Biblia en Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Así que tú puedes orar, ponerte de rodillas, pero si tú no le crees a Dios, Él no se va a agradar. Confía en Él. Y le estoy cansado de esto. Aquí estaban estos con 40 días sufriendo. Yo no sé cuánto tiempo tienes sufriendo con tus problemas, pero decídete a decir: yo quiero ejercer mi fe. Tengo que aprender la palabra de Dios, escuchar la palabra para tener fe, ser constante a la palabra de Dios, obediente y humillarme al consejo de la Biblia. Solo haz eso, hermano, y vas a ver el resultado. Pero si no lo haces porque se te hace poca cosa, y mejor tú quieres moverte, tú quieres hacer, hablar con personas, etcétera, etcétera, no sé cuáles son las cosas que luego queremos hacer, y tenemos fracaso y vivimos en derrota. Lo que necesitas es fe y desarrollarla. El Señor Jesucristo les dijo tantas veces: hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? Aún estando Él allí en la barca, y pensaron que la nave se partiría por los vientos que daban con ímpetu, y entonces lo despertaron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Se despierta y calla al mar, los vientos callan. ¿Quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Y voltea y les dice: ¿por qué dudaron, hombres de poca fe? Así fue como David estaba seguro que vencería, hermanos, porque tenía fe en Dios. Imagínense: no, pues voy con aquel gigante y qué tal que no le atino. Voy con aquel gigante y qué tal que me tropiezo. No, seguro. Y usted, hermano, camine seguro, confiando en Dios. Amén. Miren, verso 45 al 47. Él estaba tan seguro que por eso le dijo estas palabras. Usted puede decírselo a su problema. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti, mira, no con mi honda y mis piedritas. No, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado.
Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá esta congregación que Jehová, o sea, sabrá mi propio pueblo, volverá a recordar que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en vuestras manos. Así que Dios nos salva como el mundo te pide o te promete que arregla tus problemas. Pero tienes que creerle a Dios. Así que Satanás ha provocado, hermano, y tú puedes salir victorioso. Amén. Hay otro problema más. Saúl, el rey Saúl, que le ayudó, le sacó las castañas, las papas del fuego. Y después le tiene envidia Saúl a David. En el capítulo 18, una vez que es derrotado Goliat, se convierte Saúl en un problema, hermanos. El primer problema, ¿cómo lo enfrentó David? Con fe. Con fe. Aquí hay otro problema que se convierte Saúl. Y hay otro ingrediente para enfrentar los problemas. Ya te dije, para tener la victoria necesitas preparación, problemas, resultado, victoria por parte del Señor. Pero si tú tienes problemas y nada de preparación, puro fracaso. Así que para prepararte, primero tu fe. Número 2. Otro problema, Saúl, no lo enfrentó solo con fe. Vamos a ver cómo lo enfrentó. Capítulo 18, versos 5 al 8. Miren, estaba Saúl envidioso. Tenía celos. Dice el verso 5. Y salía David, porque a David lo habían puesto entonces como un hombre tremendo, valiente, hermanos. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba, mira, prudente. O sea, no andaba él haciendo cosas que no, de fanfarrón, de diciendo, yo en el nombre del Señor, échenmelos a ver cuántos. No, prudente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra. Fíjese, por eso dijo al principio, tu siervo era pastor. Ahora hasta el frente del ejército. Y era acepto, la gente lo aceptaba a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música, y cantaban las mujeres que danzaban y decían, yo no sé cómo sería, ¿verdad? Saúl hirió a sus miles. ¿Cómo sería? Y David a sus 10,000. No sé, ¿verdad? Porque estaban cantando, como que echando porras. ¿Sí? Saúl hirió a sus 1,000. Y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho, y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día, Saúl no miró con buenos ojos a David. No le falta más que el reino. Pues déjame decirte que sí, que luego va a estar él en el reino. Hermanos, estaba él enojado, pero si Saúl hubiese tenido la fe que tuvo David, hubiese derrotado a Goliat. Y nadie cantaría esto. Así que muchas veces uno tiene envidia, celo de que a otro le vaya bien, pero porque el otro tiene su fe en Dios. ¿Y por qué a mí no? ¿Y por qué esto? Y dice la Biblia, tengan cuidado, que no sea que una raíz de amargura brote en vuestros corazones y muchos sean contaminados. Mejor hay que tener fe, hermanos, y enfrentar los problemas. Uno, que no sea otro, hermanos. Uno, experimente esto. Así que David era mejor que Saúl en la guerra.
Tenía el respeto, la admiración de la gente. Además era músico. Además era más joven y guapo que él. Lo odiaba, hermanos. Dijo, ¿cómo? Nomás le falta el reino. Y le dio enojo, envidia, celos. ¿Y sabe qué decidió? Matar a David. Así que David decide huir. Y te voy a decir aquí algo. Hay situaciones en las que es mejor huir. No quieras, hermano, ver destruidos a tus enemigos. No quieras, yo y los voy a tener en mis pies y... No, hermano. Que tu oración sea por ellos para que sean rescatados. Este era el corazón de David. ¿Sabes por qué? Porque en el capítulo 24, vamos para allá. En el capítulo 24 David tiene la oportunidad de matar a Saúl. Pero no lo hace. Samuel capítulo 24. Y este es el segundo ingrediente en la preparación de David. El primero fue la fe, pero vamos a ver el segundo. Voy a leer del verso 1 al 7 nada más. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí David está en el desierto de En-Gadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró en ella para cubrir sus pies. Esto se refiere que fue al baño. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Mire, hermanos, imagínense, Saúl dice, pues ahorita vengo, voy al baño. Se va, pues ahora sí que solo, ¿verdad? Entra, pero ahí dentro de la cueva, ahí se estaban escondiendo David y los hombres que él tenía. Así que se metió allí. Ahí lo tenían, hermano, solito, para acabar al rey Saúl, porque lo estaba persiguiendo David sin causa. Entonces, miren, los consejeros, los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que te dijo Jehová. Fíjense, hasta queriendo usar la Biblia, la palabra de Dios. He aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Lo pudo haber matado, pero solo cortó su manto. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Lo tenía, hermanos, lo tenía para acabarlo. Y le dijeron: ahí está la solución de tus problemas. Hermano, el segundo elemento, requisito para tu preparación, aparte de la fe, es la integridad. La integridad. Integridad, hermanos, es honradez, es rectitud en tu conducta, es ser intacto, entero, no tocado por un mal. Y si quieres una descripción palpable para que tú la apliques en tu día a día, sería esta: la integridad es hacer lo correcto aun cuando nadie te está viendo. La integridad es hacer lo correcto aun cuando nadie te está viendo. La integridad es una prueba que se realiza en las sombras. ¿Qué hacemos nosotros cuando tenemos la posibilidad de solucionar nuestro problema de una forma que no es la correcta? ¿Qué hacemos? Que va desde la mochada al tránsito hasta ponerle el pie a una persona para que le vaya mal. Si nadie me ve, ahí le va. Eso es la integridad, hermanos.
gente que dice, es que yo tengo que hacer esto porque si no lo hago, ¿cómo? Y hay gente que hasta se mete a demandar a otras personas y hacen y deshacen y no, es que se metió conmigo y no sabe con quién se mete. Hermano, usted déjeselos a Dios. Y si usted tiene la posibilidad de hacerle mal a su enemigo y nadie se va a dar cuenta, hermano, no lo haga. David no metió las manos y Dios se encargó después de Saúl. Integridad. Cuando nadie te ve, hermano. ¿Sabes por qué? Porque hay uno que te está viendo. Es una prueba que se realiza entre solamente tú y las sombras. Pero hay uno que siempre ve. Te voy a contar algo, con esto termino. Después de esto me voy a la conclusión. Estando en el instituto, tuvimos una mala noticia. Nosotros estamos en segundo año. Y el pastor de nuestra iglesia que nos envió, nos dieron la noticia de que había fallecido. Fue una sorpresa y un golpe para todos. Fue muy difícil. Después de esto, Satanás es el que obra para destruir. Hizo una división en la iglesia. Pero me llegaron a hablar. Yo estaba en segundo año, me faltaba tercero para terminar. Me llegaron a hablar por teléfono, mandaron mensaje, no recuerdo. Se contactaron conmigo para decirme que querían que yo viniera a León para encargarme de la iglesia. Unos querían, eso me dijeron, la verdad nunca supe si era cierto o no. Pero había otro grupo que no quería esto. Siempre hay dos grupos. Bueno, jamás me hablaron. Y si me hubieran hablado, yo les hubiera dicho, pues, lo sostuve y lo sostengo, y les hubiera dicho, yo no voy a interrumpir mi preparación aquí. Yo voy a esperar a que termine mi tercer año. Y si termino mi tercer año, y estamos orando, y si Dios acomoda las cosas, estaré allí. Y si no, no, yo no tengo urgencia. Urgencia por tener una iglesia, urgencia por tener un edificio. El edificio va y viene. Bueno, total. Después de esto, hermanos, bueno, no me hablaron. Pero yo hablé con una persona. Y me aconsejó que no fuera a la iglesia. ¿Sabes qué, Rafa? Están feas las cosas, mejor no vayas. Palabras más, palabras menos, la idea era que yo no fuera. Porque quizá, no sé, quizá podría haber problema, o quizá los hermanos, el grupito que quería ponerme, quizá sí lo iban a hacer. Como quiera, yo no soy un maniquí, ¿verdad? Tenemos nuestras convicciones. Entonces yo le dije a él, ten calma, y dile a las personas que están en contra de uno, si estuvieran en contra de uno, o que no estén en contra, pero tengan miedo de lo que uno vaya a hacer. Le dije, ten confianza y diles que yo no voy a mover ni un solo dedo. Le dije, yo voy a llegar y me voy a poner las manos atrás. Dije, yo voy a llegar porque es la iglesia que me mandó. Una vez que termine, agradecemos y comenzamos una obra en donde sea, pues ya estaremos aparte. Digo, pero hoy por hoy, pues sigue siendo mi iglesia enviadora. Entonces, dije, yo voy a presentarme con las manos atrás. Y no voy a mover nada. No voy a hablar con nadie para mover algo ahí. Dije, no voy a hacer movilización. Y le dije, porque si yo no meto las manos, Dios las va a meter. Pero si yo meto las manos, ya el Señor dice, pues es que ya las metiste, mijo. ¿Qué quieres que yo haga? Cuando me dijeron esto, yo llegué a pensarlo. Quizá vaya yo a estar allí. Yo lo llegué a pensar. No por ninguna ambición ni nada, porque es muy complicado restaurar este tipo de iglesias. Pero no tenía miedo a poderlo hacer. Pero no fue el plan de Dios. Y yo no estoy y si hubiera metido las manos, y si un poquito, y si... Hermano, no meta las manos. Dios me ha bendecido con una congregación
con ustedes, que yo no la voy a cambiar por otra. Amén. Entonces, lo que le digo, Dios sabe que es para ti y que no es para ti. Él sabe, pero tú no metas las manos. Él sabe cuándo te va a dar la venganza, si te va a dar venganza, si no, pero te aseguro que la victoria te la va a dar si tú tienes fe y si eres íntegro. Te lo va a dar, hermanos. Y te va a dar más de lo que pedías. Amén. Más, hermanos, de lo que pedías. Así que concluyo. La preparación cuesta. Y es un precio que muchos no quieren pagar. No son fieles a Dios, a su palabra, a su iglesia. Pero hermano, por eso no tienen la victoria. La preparación que David tenía consistía en dos cosas. La fe, ya te lo dije, viene por la palabra de Dios, se demuestra obedeciendo a la palabra de Dios. Tú no puedes decir, yo tengo fe, pero no obedeces a la Biblia. ¿Cómo? Número 3, es constante a la palabra de Dios. Y número 4, humilla sus ideas para creer a la palabra como un niño. Solo ora, mi hermano. Oye, pero pastor, que tengo un problemón que usted no sabe. No sabe tanta cosa que si yo le cuento, hasta se me va a enfermar más. Mejor no le cuento. Hermano, nada más ore y crea. Y número 2, la integridad. Hacer lo correcto cuando nadie te está viendo, porque Dios te está viendo. Como resultado de trabajar estos dos ingredientes, tenemos la victoria que Dios nos prometió. No vivamos, hermanos, en derrota, como los que no tienen esperanza, mirando al piso, tristes, enojados. Todos con el semblante ahí, ¿verdad? Aleluya. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermana. Ya tenía hablar, ¿verdad? Pueden, hermano, con gozo usted. Sepa que ese problema es un reto para que usted conozca el tamaño de Dios que tiene, hermanos. Cantamos, poderoso gigante, hoy conmigo estás aquí. Los que me persiguen no van a prevalecer. Amén. Usted va a florecer, hermano, en el nombre del Señor. Pero si usted no se prepara y no desarrolla su preparación, le aclaro que nada va a pasar. Usted puede gozarse ahorita, recibir la palabra, gozarse y decir, ¡qué bonito! Pero si usted no es fiel a la palabra, pues no, qué bonito, qué malito, porque va a vivir en derrota todavía. ¡Ay, se escuchó bien padre! Pero no se humilla a la Biblia, al mensaje de la Biblia. No va a pasar nada. ¡Ay, qué bonito! Pero quiere meter las manos en todo y a todo arreglar la vida, hasta los que no son de usted. No se puede, hermanos. Romanos 8:37. Terminamos diciendo este texto. Romanos 8:37, hermanos. Sería bueno que lo aprendiéramos de memoria. Romanos capítulo 8, verso 37. Ya llegó. Amén. Léanlo de veras, creyendo la palabra. Dice la Biblia, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cuáles cosas? Puedes decir, mis problemas, cualquier problema que tienes. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Sigamos preparándonos para cada problema, porque la victoria está de nuestro lado. Amén. Dios les bendiga, hermanos.